amigos de Saber Más Media y Saber Más Radio. Nos encontramos aquí nuevamente, pero ahora enmarcado en la cuarta jornada de inclusión y género que celebra la Universidad Michoacana. Esto en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra cada año el 11 de febrero. Este día pues fue denominado así por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la finalidad de lograr el acceso y participación de las mujeres y las niñas y la igualdad de género. Esto es lo que se menciona para este día. Entonces, la Universidad Michoacana, en este momento, a través de nuestro programa de Saber Más, en este Día Internacional de la Mujer y la Niña, se ha denominado las mujeres nicolaitas y las niñas en la ciencia y la cultura, por lo que ustedes nos van a poder estar viendo el trabajo de las mujeres nicolaitas entre el 11 de febrero y el 12 de marzo, que esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Pues a través de, ya saben ustedes, este programa de Saber Más que promueve la Universidad Michoacana, la Secretaría de General y el Departamento de Comunicación de la Ciencia. Y para esto comenzamos con nuestro programa con nuestra invitada. Tenemos con nosotros la presencia de la doctora Yayé Arellanes Calcino, quien es catedrática adscrita de la Facultad de Economía. Pues bienvenida, Yayé, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Martina. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, pues Yayé se ha desarrollado en un área muy interesante, bueno, a mí me parece muy interesante también por mi formación, pero ella ha realizado estudios de maestría y doctorado dedicado a cuestiones más multidisciplinarias que yo creo que en un momento más ella nos va a explicar más ampliamente desde su perspectiva, su trabajo que ha desarrollado. Ella es bióloga por la UNAM, pero ha desarrollado también su posgrado en otras áreas de investigación que la ha llevado a ser pues una investigadora multidisciplinaria. Ella trabaja alrededor de los recursos naturales, pero desde el punto de vista de economía, los mercados tradicionales, este tipo de investigación que tiene más que ver con la cultura, la sociedad. Y pues bueno, Yayé, platícanos, dinos tú desde esta parte académica de investigadora, científica, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu área de investigación? Gracias, Tina. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y en el marco de este día que es muy importante porque fomentamos justo la parte de la investigación tanto en la mujer y sobre todo lo ayudamos a pensar a las niñas. Me gustaría compartir lo que yo hago. Yo me dedico a tratar de comprender la relación que existe entre la sociedad y la naturaleza. Lo hago desde una perspectiva que se le llama socioecológica o socioambiental. Y lo que una de mis principales líneas de investigación se dirige hacia el metabolismo social. El metabolismo es una analogía que proviene de un proceso biológico en donde las personas obtenemos alimento, se absorbe, pasa por un proceso y a partir de ese proceso obtenemos nutrientes y finalmente lo desechamos. Así pasa con las sociedades, así pasa cuando tiene la relación con los recursos naturales, aprovecha los recursos naturales, transforma los recursos naturales, los consume y desecha. Tiene un gran impacto, evidentemente, en la parte del desecho y a mí lo que me interesa justo es ver, a partir de esta analogía de cómo se obtienen los recursos, cómo es la relación entre la sociedad y la naturaleza. Y como mencionabas, Tina, también me interesa mucho ver la parte del patrimonio biocultural. Como nosotros sabemos, nuestro país es mega diverso, alrededor del 10% de las especies del mundo están en nuestro país y además es multicultural, tenemos más de 56 grupos étnicos o sociedades originarias, mejor dicho, y ellas se encuentran, son casi alrededor de 15 millones de personas que se encuentran a lo largo de nuestro país y ellas aprovechan, estas sociedades aprovechan la naturaleza, la transforman a partir de una cosmovisión determinada. Por eso a mí me interesa ver cómo es esta relación y cómo es ese patrimonio biocultural, lo cual lo abordo desde la perspectiva de la etnoecología y de la etnobiología.
Pues muy bien, ya esto suena muy interesante, perdón por la interrupción, pero esta línea de investigación, pues parece ser que no surge así como de algo improvisado. No sé, ¿tú qué dices acerca de todo este trabajo interesante, de esta relación, que además nos hablas del metabolismo, la parte de la biocultura que tiene que ver con toda esta gran biodiversidad cultural, que además es parte de estos festejos del Día Internacional de la Mujer y la Niña, y la parte cultural que tú bien dices, hay que ligar? Pero ¿cuáles fueron tus motivaciones de ayer para internarte, trabajar en estas líneas de investigación? Como científica, considero que uno de los elementos centrales es tratar de comprender, o nosotros los científicos, los que nos dedicamos a la ciencia, tratamos de comprender cómo es el mundo. Entonces, a partir de eso y de los intereses que uno va desarrollando, internándose a lo largo de la vida, interesándose a lo largo de la vida, va viendo sus perspectivas. Como tú mencionaste, yo soy bióloga, siempre me interesó muchísimo los seres vivos, me asombraba que pudiera haber vida en una sola semilla, y pensar que esa semilla podía ser en muchos casos transformada, modificada, el hecho de que haya personas que puedan cambiar no solamente desde una perspectiva genética, sino también a lo largo del paso del tiempo, con la interacción con la naturaleza, el cambio de la naturaleza, a mí me interesó mucho. Entonces, por ese motivo, yo hice la inclusión, como tú decías, que me dedico a la parte de la multidisciplina, porque no me dedico solamente a la biología, sino sumo elementos de otras disciplinas, entre ellas la economía social, economía ecológica, de donde parte el metabolismo social, y eso es lo que me interesaba, ver cómo se iban dando distintas disciplinas y iban dando respuesta a mis preguntas, que ese es el primer paso. Bueno, el segundo paso primero es observar dentro de los procesos científicos, dentro de estos pasos que se tienen establecidos, observar y después preguntarme y después buscar dar respuestas. Fíjate que a mí ahorita me surgió una duda y una pregunta respecto a este trabajo que realizas también desde la etnozoología, estos grupos originarios con los que tú trabajas. No sé tú si tienes contacto también con los grupos de mujeres, las niñas. ¿Cómo has visto este trabajo con ellas? ¿Qué pasa? ¿La disponibilidad? Cuando se acercan a ti, cuando ven tu trabajo como científica, ¿has tenido alguna experiencia en ese sentido? He tenido la experiencia sobre todo al acercamiento. Eso, como tú mencionabas, he trabajado en mercados tradicionales. Los mercados tradicionales hacen referencia a estos mercados que se encuentran desde antaño en un sitio estratégico y que las personas llegan a vender allí. Normalmente son sitios que están asociados a mercados fijos y estos son más bien móviles. Y normalmente quienes llegan son mujeres. Eso ha facilitado mucho mi trabajo y además me parece muy bonito ver que la mayoría de las mujeres, cuando uno se acerca a ellas y les pregunta qué hacen, y por ejemplo cuando vemos el proceso de cómo es la parte del manejo de los recursos naturales desde los mercados, las señoras se quedan asombradas de que uno les pregunte, que uno vea en ellas el gran conocimiento que tienen de los recursos naturales y que valoren, o sea, ellas mismas se dan cuenta lo valiosas que son al tener ese tipo de conocimiento. Entonces esa ha sido una gran enseñanza para mí y algo muy bonito, el ver cómo las personas se reconocen, las mujeres se reconocen la importancia que tienen al distribuir recursos, al distribuir productos, al distribuir alimentos que vamos a llevar a la mesa. Eso yo creo que es de las cosas más bonitas. Muy interesante esa parte, ¿no? Esa relación ahí que tenemos también grupos de mujeres. De hecho, en México hay grupos de mujeres, por ejemplo, mayas y algunos otros grupos de mujeres científicas, de grupos originarios.
Pues hay otra parte muy interesante, Yaye, que cuando dices soy científica, soy investigadora, me dedico a hacer ciencia, aportarle la ciencia, pero sin embargo detrás de una investigadora seguramente hay una cotidianidad, hay una vida diaria. Yaye, en esa vida diaria, ¿qué realiza? ¿Qué hace Yaye en esta parte? Pues como sabes, Tina, es de mucho tiempo la investigación, no tiene horario, a veces no tienes fines de semana, te dedicas mucho tiempo, pero evidentemente tengo la oportunidad de tener una familia, pues tengo actividades alternas paralelas más bien, de tratar de hacer cosas para mí. Ahorita en esta situación de la pandemia es un poco difícil, pero pues si podemos ir. A mí me gustan mucho las clases de baile, me gusta mucho bailar. Además de la parte de la ciencia, también me gusta mucho la parte de la divulgación, cuando puedo lo hago. Me gusta mucho ir también a lugares abiertos, a bosques. Tengo varias actividades. Claro, en este contexto de la pandemia, para todos, para chicas y chicos, es muy difícil a veces organizarse, porque esto de tener el home office en casa, claro, dedicado un largo tiempo, como sabes, saber más a reunir esa información okay. Sí, es impresionante los pocos tiempos que tiene para uno. Ok, muy bien. Pues lo sabemos, ¿no? Desde esta epidemia, la pandemia. Muy bien, Yaye. Y finalmente quiero hacerte una pregunta que, bueno, ya no tenemos mucho tiempo, pero quiero preguntarte, ¿qué le dirías a Yaye niña, a esa Yaye que sus primeros años, que la motivarían o no la motivarían? Ya para terminar, muy breve. Pues que uno tiene que seguir sus sueños, y si uno siempre se hace preguntas, puede encontrar respuestas. Y de eso se trata la ciencia, de preguntarse y de contestarse. Y sobre todo que uno pueda formularlo y pueda aterrizarlo, y al final pueda concretar y tratar de dar respuesta a lo que uno se pregunta. Como niña siempre le diría yo a esa Yayita, puedes hacerlo. Perfecto. Pues muchas gracias, Yaye. Agradecemos muchísimo tu colaboración para este programa, Las Mujeres Nicolaitas y las Niñas en la Ciencia y la Cultura, que Saber Más está promoviendo, y la Universidad Michoacana. Pues le agradecemos a los radioescuchas, a nuestros seguidores de Saber Más. Del 11 de febrero al 12 de marzo estaremos con este programa. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.